Cuéntame un libro es un lugar donde las palabras se encuentran con las personas, donde los autores nos revelan no solo sus libros, sino sus pasiones, sus luchas, sus sueños. En estos años hemos conversado con grandes escritores, visitado rincones mágicos y sobre todo hemos crecido junto a una comunidad que cree que los libros sí pueden cambiar vidas. Gracias por caminar con nosotros estos 9 años. Porque mientras existan libros, tendremos mucho que contar. Hola, ¿qué tal, Clau? Como siempre es un gusto saludarles en vivo y como siempre, pues un gusto tenerlos a todos y más que nada por el invitado que tenemos el día de hoy para platicar, para leer, porque hay varias cosas que me gustaron, pero lo vamos a ir contando poco a poco y a quién tenemos el día de hoy. Bueno, como les comentaba al principio, nos vamos a ir directamente hasta Argentina con el autor Sebastián Pandolfelli. Él es escritor, músico y compositor, nacido en Lanús, Buenos Aires. Es autor de libros como Rock and Roll, Choripán Social, Unidad Básica, Esquina de Diamante y Diamante. En 2023 realizó la curaduría y el posfacio del libro Ibris, con novelas inéditas de Alberto Laiseca para Random House y ha participado en diferentes ferias, charlas y talleres literarios y actualmente coordina talleres de escritura creativa para jóvenes y adultos, además de ser docente en el Colegio Nacional Carlos Pellegrini. Y el día de hoy te damos la más cordial bienvenida, Sebastián. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bueno, muy contento de acá de estar en su programa, porque de hecho lo veo el programa. Así que he visto, o sea, de hecho, como estuvo Enzo Maqueira hace poco, que es un gran amigo, nada, me enteré y lo empecé a ver y empecé a ir para atrás y a ver otras entrevistas. Y bueno, después cuando me convocaron para hacer esta charla, dije, bueno, vamos a ver otras charlas, a ver cómo es la dinámica del programa. Así que ganaron un nuevo oyente. Y bueno, hoy vamos a hablar de este material que se llama La abuela de Rambo. No me le cambies el nombre, Chalito, por favor. La abuela de Rambo, una novela. La verdad es que me encantó porque a partir de esta nueva temporada de Jueves de Escritores, Canadá en Palabras y en cada uno de los programas, pues hemos tenido la oportunidad de leer diferentes historias, ¿no? Unas muy fuertes, pero yo creo que está dentro de lo fuerte, lo que me gustó muchísimo. Ay, fue esta sátira que maneja Sebastián y esa parte, mira, bueno, ahorita ahí la vamos a ir enumerando cada una de las partes de esta historia. Pero cuéntanos cómo nace esta historia, sobre todo cómo escoges a este personaje protagónico, Teresa, que es una mujer, bueno, ya entrada en la tercera edad, y yo dije, ay, a lo mejor yo me vuelvo esa personalidad cuando ya esté más grande. Ahí voy en camino, ¿no? Porque es entre esta parte de, bueno, de ternura, pero a la vez es así, strong, ¿no? Fuerte la señora. ¿Qué te llevó a elegir a este personaje y cómo llegó esta historia, ¿no? Nos decías fuera del aire que viene atrás vienen cosas antes de la abuela de Rambo. Hay libros anteriores, sí, que no es que esta novela sea específicamente una continuación, pero
así como yo fui discípulo de Alberto Laiseca, que fue mi maestro de taller durante muchos años, de hecho yo terminé siendo su asistente, él decía que uno siempre escribe la misma obra, ¿no? Pueden cambiar situaciones y personajes, pero siempre estamos como escribiendo sobre lo mismo. Bueno, a mí me pasa un poco que yo habiendo nacido en Villa Diamante, en Lanús, que es un barrio bastante humilde, todas mis ficciones transcurren en Villa Diamante, es como mi Macondo, ¿no? O sea, todo transcurre ahí. Entonces tengo una primera novela que se llama Choripán Social, que salió ya hace unos cuantos años, pero de hecho ha tenido varias reediciones, también se publicó en Chile, y de hecho en este momento Choripán Social está expuesta en la Biblioteca Nacional acá en Argentina, en el contexto de una muestra sobre la obra de Alberto Laiseca, y bueno, como él me escribió el prólogo, bueno, resulta que terminó expuesto mi libro junto a la obra de él, en esa muestra, lo cual me parece cerrar una especie de círculo maravilloso, porque ese libro viene dando vueltas desde 2012. Bueno, y yendo más hacia Teresa y la abuela de Rambo, yo venía, como ya había escrito Choripán Social, en este registro medio de realismo delirante, con mucho humor, yo tengo ese estilo, ¿no? Como de sátira. Después quise salir como de ese registro y fue cuando escribí Diamante, que es un libro que son 15 relatos, pero que en realidad forman una novela coral. O sea, cada cuento funciona en sí mismo, empieza y termina, pero yo los ubiqué de determinada manera como para que formen una novela, construida con los cuentos, o sea, lo que sería el viejo formato de contario. Bueno, y de ahí en Diamante aparecen unos personajes que ya venían en Choripán Social, pero que les estiré un poquito su historia. Y después quise como cambiar de nuevo de registro y dije, bueno, me voy a poner en la piel de un personaje femenino. Y ahí empecé como a buscar y se dio como casi de casualidad. Yo, algo que tiene mucho, yo soy muy influenciable, sobre todo de lo que tiene que ver con el cine, con lo que leo, con la música que escucho. De determinadas épocas hay cosas que me llegan por distintos lados y eso queda ahí como fermentando y en algún momento sale en forma de historia, ¿no? Y esto creo que nace de un cruce, así como Stephen King cuenta mientras escribo cómo se le ocurrieron varias cosas y cruzó ideas como una chica en el periodo de masturbación a la que le hacían bullying y a la vez la telequinesis. Bueno, a mí me pasó que venía de ver las películas de la trilogía Cornetto de Simon Pegg, que son buenísimas, una que es que que hay una invasión de zombies y otra que son policías en un pueblo medio extraño. Bueno, venía como viendo eso, que es ese humor extraño, y en un momento hay una imagen en una de esas películas, creo que la película es Hasta el fin del mundo, creo que es esta, en la que aparecía una señora con una señora mayor, en vestido de señora mayor, con una ametralladora. Esa imagen me quedó pegada y me daba vueltas y me daba vueltas, y en ese momento yo también había empezado a entrenar para hacer Kung Fu. Duré muy poco, o sea, mi deporte preferido es la lectura, y el deporte físico, yo soy bastante malo para jugar al fútbol y todo, por eso creo que me dediqué a escribir. Pero bueno, intenté entrenar, y entonces dije, mirá, una señora con una ametralladora, empezó como a aparecer este personaje, y la señora que limpiaba, o que ayudaba a Laiseca en su casa, en el taller, se llamaba Teresa. Entonces yo ahí mezclé a Teresa con el Kung Fu y una señora con una ametralladora. En ese cruce de esas imágenes aparece, bueno, este primer capítulo que es tipo como si estuviera entrenando, y después te das cuenta que en realidad la que está entrenando es una señora. Y ahí empecé como a tirar del violín, porque esta fue la primera novela en la que no sabía muy bien hacia dónde iba. En todas las demás, yo tenía como una especie de plan de obra, entonces sabía más o menos cómo iba a ser cada parte del libro y me dedicaba a escribirlo. Después es muy importante, obviamente, la etapa de corrección, donde uno va reacomodando las fichas, ¿no? Pero en este en particular fue muy loco, porque yo empecé a tirar del pelín. De hecho, era un cuento que se llamaba Capitanes del Espacio, que lo escribí en el taller de Alberto Laiseca. En lo que es el primer capítulo de La abuela de Rambo, fue escrito en el 2013. Y después quedó ahí cajoneado. Durante la pandemia, el 2020, lo retomé, escribí una segunda parte, y después, unos años después, tipo en el 2023, terminé de retocar la última parte. O sea que hacer esta novelita, que es cortita, pero me llevó 10 años hasta que se publicó.
soy un poco lento mientras escribo, porque soy un poco obsesivo también con la corrección, con que tenga coherencia, más allá de los delirios, porque es muy delirante, pero dentro de ese delirio necesito que tenga una coherencia, o por lo menos que a mí me cierre, y hasta estar como contento yo, y de acuerdo con que el libro está bien, y recién ahí lo envío a la editorial como para la publicación, pero soy un poco de corregir mucho, de darle varias vueltas. Entonces, pero bueno, nace de ahí, de ese cruce de esta imagen de una película de la trilogía Cornetto de Simon Pegg, más que yo estaba haciendo Kung Fu, más que la señora que ayudaba en la casa a la disquera llamaba Teresa. De ahí aparece. Y después, bueno, mi fanatismo por el pop, las series de los 80, la música de los 80, la música que escuchaban mis padres, o el cine bizarro también, bueno, tiene mucho de eso, ¿no? Bueno, y que obviamente Rambo me parece un personaje increíble, sobre todo Rambo 1, las otras se fueron como desvirtuando bastante, pero Rambo 1 es una película que nos marcó mucho, la vi a los 10 años y quedé ahí como fascinado con eso, y bueno, y Teresa es casi como un Quijote, ¿no? Que en vez de volverse medio loca leyendo libros de caballería, se vuelve medio loca viendo películas de acción. Así que de ahí sale. Oye, Sebastián, a ver, permíteme darte una radiografía con tu narrador, porque sí me gustaron muchas cosas, pero permíteme, y tú ya me vas corrigiendo, me dice, a ver, ¿sabes qué, Gonzalo? No entendiste nada. Lo primero, haces una cirugía en tu texto, en el primer capítulo, tú dices algo así, y me gusta porque dices, Dios no existe. Luego tú regresas sobre esa misma frase y le vuelves a decir, así como dije en la página 46, sí, rompes la cuarta pared, nos hablas a nosotros, te hablas a ti primero, al autor, luego le hablas al lector, me estabas hablando a mí, estabas hablando a Claudia y a todos los que te van a leer. Más adelante tú, cuando de nuevo Teresa está esperando en este momento en la calecita donde ocurre este tránsito, esta batalla entre ellas y Carlitos, sí, el calecito, y luego tú vuelves a invocar el Deus Ex Machina, que es otro elemento. Me parece que esta novela, La abuela de Rambo, juega con algo que es no quedarse con la idea tradicional de escritura. Creo que es una parte que el mismo narrador dice abiertamente, no voy a contar lo mismo que se cuentan en todas las historias, pero ¿qué es literatura? ¿Qué es la teoría de la literatura? Bueno, al final es lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que uno plasma. Y justamente eso te quiero preguntar, ¿en qué momento, mientras tú estás escribiendo una novela, una historia, que para el que no lo ha leído se le recomienda ampliamente, porque van a encontrar testigos de Jehová, van a encontrar alienígenas, van a encontrar abducciones, van a encontrar un tipo que vuela y le disparan desde el aire, van a encontrar un tipo que tiene un propulsor en la espalda y que se está moviendo de uno a otro lado, van a encontrar una villa diamante, y luego voy a ahondar en eso, pero ¿en qué momento nace para Sebastián escribir esta novela que rompe el molde, que no es la historia tradicional? Empezamos, cerramos, camino del héroe, termina y ya todos nos vamos para nuestra casa, gana la abuela de Rambo, todos nos quedamos contentos y seguimos con Cuéntame un libro. ¿Cómo nace? Hey, Sebastián, creo que ya no te oímos. Ahí está. No, ya te oímos, ya te oímos. Ah, ok. Sí, digo que a mí me gusta a veces hurgar un poco, rasgar la trama, ¿no? Y mostrar el detrás de escena también al lector, romper un poco así, como esto de romper la cuarta pared. Ya en mi primera novela, en Choripán Social, hay un momento en el que yo mismo, mientras iba escribiendo, se me estaba enroscando demasiado, y hay un diálogo entre los dos de los personajes principales, que dicen, ¿todavía no te diste cuenta de que esto es un delirio y que este tipo que encima que escribe como el culo juega con nosotros como se le canta? Y después siguen hacia adelante, la novela sigue, solo hacen ese comentario. Entonces después, bueno, Miguelito Miguel, que es el que aparece en un momento que habla con ella, y le dice, ¿usted qué hace acá? Y ella le dice, usted está acá por conveniencia narrativa, como que lo metí para que haga unos comentarios. Bueno, Miguelito Miguel es el protagonista de Choripán Social. Y así, en todos los libros que he escrito, hay cruces de personajes que aparecen. Por eso decía que siempre estoy como escribiendo sobre la misma historia, cambian algunas situaciones,
pero los personajes se van cruzando. Hay un universo también que es un poco mi idea de obra, ¿no? Tipo, generar un universo personal desde Villa Diamante, desde el registro del realismo delirante. Pero sí, esto de jugar con el lector y decirle, mirá, te estoy contando esta historia, y en el momento en el que ya sé que lo tengo atrapado porque la historia es trepidante, tiene acción, y yo ya sé que está enganchado leyendo, hago este juego con eso de romper la cuarta pared y decirle, yo te estoy contando esta historia, y ya sabemos que que tenés un libro en la mano, que esto es todo un delirio, pero ya estás en este mundo, bueno, juguemos un poco. Y en esta novela en particular lo que hice fue un juego todavía más enroscado, porque Teresa se pelea con el autor porque no se sabe si ella está escribiendo el libro o ella se lo está dictando en la cabeza al autor, ¿no? Entonces, Claro. el juego tiene más vueltas todavía. A mí me pasó eso, ¿eh? Yo al principio cuando lo estaba leyendo dije, ay, ¿por dónde va? Y otra vez me regreso y digo, ya le agarré el hilo porque sí tuve un poquito de confusión con esto. Y con toda esta radiografía que acaba de dar Gonzalo, con lo que tú nos acabas de decir, y que se puede ver como dices, pues esta parte está graciosa, esta parte pues está cómica, pero también dentro de la historia hay humor, pero también haces un retrato, ¿no? Que no solamente podría ser un retrato del contexto que se vive en un país, que no solamente podría ser Argentina, sino muchísimos de los países, ¿no? Que podríamos entrar dentro de esa bolsita. ¿Qué tan difícil es escribir también de esta manera, Sebastián? Porque dentro de esta parte graciosa, como ya lo decíamos, pues también nos das un poquito de contexto de las cosas que pasan, ¿no? En México a veces decimos México mágico porque pasan tantas cosas, ¿no? Que a veces son irreales, surreales, que no, o sea, que decimos, pero ¿por qué pasa todo esto, no? ¿Es difícil escribir también de esta manera, Sebastián? No sé si es difícil, es como a mí me sale. Creo que a mí en particular me resulta más difícil escribir como seriamente. O sea, sin ese humor ácido, no sé si podría escribir. Me lo he propuesto alguna que otra vez, de hecho tengo algún que otro texto que sí, tipo, tiene un poco de humor, pero es atado a la realidad, donde no hay nada de delirante, ni marcianos, ni zombies, ni tiro y explosiones, porque cada tanto yo me desafío a mí mismo, ¿no? Digo, bueno, ya hicimos esto, ahora cambiemos de registro, vamos a hacer otra cosa. De hecho, tengo una novela inédita que es sobre la peregrinación a Luján, en la cual yo me propuse, tipo, ver qué pasaba en un hecho tan importante para este país, que es la Virgen de Luján, y esa peregrinación que es multitudinaria y que se hace todos los años, desde hace 50 años. Bueno, y empecé como a escribir algo más serio. O sea, no es que me resulte difícil escribir en esto, y además en todas mis textos siempre hay un poco de crítica social, o por lo menos mi manera de ver el mundo, ¿no? O sea, yo bueno, Choripán Social es como una especie de visión muy ácida sobre los últimos años de la Argentina y el peronismo en particular, por eso el emblema, ¿no? El choripán. Y en la abuela de Rambo aparece un poco también toda esa cosa, pero es un contexto quizá más latinoamericano, ¿no? O sea, esta cosa de la invasión neoliberal. De hecho, los que vienen de afuera vienen a traer el cambio, ¿no? Y son como CEOs intergalácticos que vienen, y es un poco lo que estaban pasando en todos nuestros países, ¿no? Esa invasión gringa que vienen a traer otra manera. Y bueno, la resistencia del pueblo que siempre está ahí, ¿no? Porque, bueno, nos afecta. Claro. A ver, yo quiero que me cuentes un poco sobre tu Villa Diamante, tu Macondo, este universo que tú creas alrededor, porque siempre, y ahora que decimos esta invasión norteamericana, digo, no teniendo en cuenta de que en muchos casos tú vas relatando, me gusta mucho, nada más voy a hacer un paréntesis, cuando dices algo así como, ¿quién dice que es literatura? Esos tres críticos que hablando sobre escritores rusos que se sientan y que dicen, o que leen nada más a Hermann Hesse, Proust, etc. Pero siempre nos imaginamos que el mundo viene una invasión extraterrestre, alienígena o cualquier cosa, y pasa en Nueva York, pasa en París, pasa en Londres, en estas grandes capitales mundiales, pero este caso
pasa en Villa Diamante? Estamos viviendo un episodio intergaláctico salpicado con seres interdimensionales que no sabemos precisamente si son los hijos de Lilith o son demonios, son una mezcla de arroz con leche o de leche con pan, pero ahí están. Cuéntame sobre tu Macondo, ¿cómo lo creas? ¿Dónde salió? ¿Estás con tus vecinos y dices, mira, el panadero, que también, no, el panadero, el verdulero, el sodero, el carnicero, y los ves y ves a piano, te inspiraste en un piano, existen estos personajes, caminan contigo y le dices, oye, mira, te escribí como un personaje, o tal vez nada más los ves de reojo y dices, ay, oye, Salvador. O si más bien ellos, o si ellos ya se dieron cuenta, ¿no? Todos los verdaderos, los reales de este universo, si se dieron cuenta de que están ahí en el libro. Algunos sí, algunos no. Por ejemplo, o sea, piano, por ejemplo, sí, es el sodero del barrio. Creo que vive todavía, pero, o sea, yo hice un piano inventado literario, pero basado en ese que era el que pasaba con la camioneta repartiendo sodas en mi barrio cuando yo era chiquito. Villa Diamante es una ciudad en Lanús. Está muy cercana a la capital federal, tipo está apenas del otro lado del riachuelo. Y nada, un barrio humilde que tuvo un mini momento de gloria más o menos a mediados de los 70s, 80s con el auge de las curtiembres. Mi abuelo, de hecho, era curtiembrero y tenía una curtiembre propia con 20 empleados que finalmente se terminó fundiendo con una de las tantas crisis que tuvo este país. Había como un dejo de esperanza, ¿no? Como de una cosa de industrialización del barrio que finalmente no sucedió y ahora es, el futuro es una promesa incumplida y es un barrio humilde que se puso, de hecho, si vos lo googleás a Villa Diamante Lanús, en el único lugar que aparece es en Policiales. Entonces, yo tuve la suerte de tener una infancia bastante feliz y tranquila, en la que la calle de mi casa era de tierra. De hecho, en la esquina hay una iglesia que todavía está, y organizaban carreras de sortija, o sea, corrían carreras de caballos en la puerta de mi casa cuando yo tenía 7, 8 años. Había zanjas a los costados en las que cazábamos renacuajos, podíamos ir a pescar anguilas al costado de la vía del tren, o sea, todavía pasaba el tren, de hecho ahora ya el tren ni siquiera existe. Hay un montón de cosas que yo viví de chico, que bueno, después cuestiones, el progreso y el capitalismo que nos pasó por encima, y bueno, ahora es un barrio que está denso, está bastante complicado, al cual sigo yendo porque toda mi familia sigue viviendo ahí. Es un barrio que es mi barrio, ya yo viví ahí hasta los 20 años, o sea, le tengo mucho cariño. Entonces, no creo que, no, como se habla de la patria de la infancia, ¿no? Yo creo que no puedo salir de Diamante, o sea, y de hecho empecé, cuando yo vivía en Diamante, todo lo que escribía eran cosas que pasaban en el centro, por el Obelisco. Cuando me fui, empecé a escribir sobre mi barrio. Tuve como que verlo a la distancia, y no con una añoranza o con una cosa de dejo de melancolía, sino como que logré verlo a la distancia y ahí pude ficcionalizarlo, ¿no? Y bueno, nada, es eso, es un barrio humilde que hay muchas fábricas abandonadas, una vía de un tren que ya no pasa, una estación de tren que ahora, por suerte, la estación de tren la convirtieron en centro cultural, entonces hay como una actividad real, un lugar donde había por lo menos 5 o 6 clubes de barrio bastante importantes que contenían a los pibes, como jugar a la pelota, o clases de patín, o manualidades. Un barrio con mucha actividad social, ¿no? Que bueno, con el tiempo un poco también se fue medio, ese tejido social, pero no solo en los barrios, sino que pasó en todos lados, como que se fue rompiendo un poco, ¿no? Tipo, con esta, nada, o sea, el sistema mismo va llevando a que el tejido social se desgarre, porque ahora todo lo que nos venden es individualismo, ¿no? Y el sálvese quien pueda, cuando de verdad sabemos que nadie se salva solo, como decía el Eternauta. Sebastián, mira, hay una cosa que me gustó, y creo que tiene que ver, yo no siendo argentino, pero sí puedo ver una de las cualidades de tu pueblo, en general de latinoamericanos, pero en particular, ahora que leí La abuela de Rambo, es esta capacidad para poder resistir la tragedia, reponerse, sonreír, darse cuenta de que estuviste a punto de ser invadido por una serie de demonios que pueden chupar sangre y que a su vez fueron
combatidos por unos extraterrestres que aparecieron de quién sabe qué, y ya también como parte de una organización secreta del gobierno que puso en jaque a todo el mundo, y al día siguiente ya estamos trabajando, el sodero está haciendo lo que hace el sodero, el panadero, el verdulero, todos están trabajando, y hubo una sangría, y tú mismo te preguntas, oye, nos vamos a quedar sin vecinos, nos vamos a quedar sin pueblo, y todo vuelve a ocurrir, todo vuelve a la normalidad, que justo es lo que pasa también con el espíritu del pueblo argentino, que frente a la desgracia, frente a la tragedia, que son muchas y son variadas, y no solamente ahí, sino que también en el resto de Latinoamérica, vivimos estas tragedias, pero nos levantamos, incluso hacemos bromas, incluso jugamos y nos gastamos bromas miramos a la muerte, a la desgracia, y creo que también eso es una poderosa, bueno, ya dijimos la palabra radiografía, pero eso es una poderosa introspección que haces en la abuela de Rambo. Ya te iba a decir la abuela de Batman, porque es un bicho aquí mexicano, ya me iba a censurar Claudia. Cuando haces esta radiografía, ¿te parece, Sebastián, que llegue el momento en que dices, bueno, pero hay que darle otro final a esta historia, hay que darle, o crees que este es un ciclo cíclico? Ahora sí que lo vamos repitiendo, como también lo mencionas. Sí, creo que vivimos en un loop, ¿no? Es como que en nuestros países hay una cosa como de loop, que, o sea, nosotros ya tuvimos, de hecho, desde que yo tengo uso de razón, mi primera crisis fue en el 89, cuando se funda mi familia, después empezamos a levantar cabeza nuevamente, pero después tuvimos la crisis de 2001, y ahora estamos tipo a 5 minutos de que suceda otra vez, y lo que tenemos todos nuestros pueblos latinoamericanos es resiliencia, ¿no? Una capacidad de, tipo, hay un terremoto, pero tipo, te sacudís los escombros, te sacudís un poco el polvo y dices, bueno, vamos a reconstruir, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a eso. Desde que vinieron los españoles y arrasaron con los pueblos originarios, en adelante, seguimos resistiendo con esa resiliencia, ¿no? Creo que viene de nuestros ancestros un poco también, esa cosa de, bueno, vamos a seguir para adelante. Y la esperanza también, ¿no? Bueno, o sea, como el mito griego de que la esperanza es el peor de los males. Pero bueno, la tenemos, está siempre ahí. Ahora, y también hay otra frase, hay varias frases dentro de la historia, los guiños que haces a Rambo, y no solamente a Rambo, a Sylvester Stallone, que hay guiños a su historia, hay guiños a esta maquinaria, este merchandising norteamericano que nos impone y que nos exige también crear historias respecto a su visión del mundo. Sí. Pero tú dices, hablaba lento, era cuestión de tiempo, como que si el tiempo se detuviera. Justamente está pasando. Si tú tuvieras la oportunidad, Sebastián, de paralizar el tiempo, de contar el tiempo, ¿qué harías? ¿Qué le meterías de más a esta historia? Que uno pudiera pensar, uno que ya lo leyó, tú pudieras pensar, ¿qué más le puedo meter a una historia que tiene tantos elementos? ¿Cuál sería ese tiempo, ese silencio a tu historia? ¿Qué le dirías? Bueno, tal vez hubiese preferido que la abuela de Rambo, en lugar de heroína, tuviera esta muerte heroica como nos exige el marketing gringo, o tal vez que hubiese terminado con un abuelito y que se hubiese casado con el sodero y tuvieran tres hijitos. ¿Qué nos exige la historia tradicional y qué es estos tiempos del que tú mencionas cuando había que parar? ¿Cómo te alejaste eso de tú de esto? Un poco, yo me di cuenta de que venía como era demasiada información, iba como demasiado trepidante, iba muy rápido todo. Entonces dije, vamos a meter un efecto estilo Matrix cuando esquiva las balas. Sí. Entonces dije, bueno, ok, vamos a hacer esto como si se parara el tiempo. Y además, pasa que el tiempo se detiene en un momento, creo que es cuando le da el beso. Ahora ya estoy un poco como confundido. Y el final feliz sería así, justamente ese, que se quede con el sodero y que tenga, nada, que críen unos perritos, qué sé yo. Pero de hecho, el final feliz que le doy también es otra clase de final feliz, ¿no? En el que al final empiezan a llover diamantes y van a reconstruir, pero desde la riqueza, ¿no? O sea, no como reconstruir desde todo destruido.
O sea, cuando aparece, o sea, cambia el paisaje, aparece riqueza, bienes naturales explotables por los propios ciudadanos y no por empresas extranjeras. O sea, eso es toda una gran metáfora, ¿no? O sea, en lo que sucede. Por eso hablo como de la invasión y la exigencia del final feliz de una... Uy, mi hija buscando juguetes. Esos no ruidos que se importa. escuchan. Justo en el momento en el que hablo de la invasión. No, el cine de Hollywood, ¿no? Que exige esa cosa de, bueno, la superacción y que yo, pero al final siempre el galán se queda con la chica y son todos felices y que yo, pero destruyeron absolutamente todo y nunca hablan de la reconstrucción de todo lo que destruyeron para que el galán sea el galán y se quede con la chica, ¿no? O sea, también le ganamos a los malos. Pero y ahora, en cambio, yo como que retomo un poco, de hecho en Choripán Social pasa lo mismo en el final, también cuando dicen, che, bueno, está todo roto, y bueno, a reconstruir. Y acá está la opción de reconstruir, pero le quise dar como ese final un poco más feliz en el cual los propios ciudadanos puedan explotar los recursos naturales para la reconstrucción de lo que se viene. Y además, otra cosa es que Ledivos en esta novela, no es casual, son jubilados. ¿No? O sea, es un momento en el cual los jubilados la están pasando muy mal, no solo porque ganan poco, sino porque además los cagan a palos cada vez que van a protestar porque ganan muy poco. Entonces ¿por qué el personaje de una novela de acción tiene que ser un musculoso forzudo como Dean Vincent? ¿Por qué no una señora? Entonces también viene por ahí un poco en dar vuelta a las cosas. Por eso me gusta jugar con eso, con tipo, bueno, ok, el capitalismo manda que las cosas son de determinada manera. Bueno, yo voy a jugar con eso y lo voy a dar vuelta. Y lo he hecho en toda mi literatura. Ahora, Claro. hay un personaje, perdón, Clau. Adelante. No, tú, adelante. El personaje, después le digo de este. Hay un personaje que está presente, lo mencionan muchas veces, no dice ni una sola palabra, pero ahí está, pero vaya que sí es importante dentro de la historia, el AK-47. Imagínense qué tipo de historia que la protagonista principal anda con su Sarajuana, no sé si de alguna vez viste Bravestar, que tenía su bazooka, que era algo así, y se me imaginaba a Teresa caminando con su Sarajuana, porque ella decía, bueno, antes de preguntar, antes de cualquier cosa, aquí está este AK-47, y justamente en el descuido que ella tiene cuando sube al cuarto, bueno, cuando baja de la habitación, se la llevan, ella deja en la parte de arriba y que luego el sodero se la vuelva a llevar, que es donde vuelve a aparecer la AK-47, se vuelven a juntar los personajes. Pero ¿dónde sale esta AK-47? ¿Cómo te imaginas, en qué universo, en qué contexto te imaginas a una señora ya de la tercera edad caminando con el rifle, buscando y te dicen, bueno, vamos a, partiendo de la máxima, primero disparo y luego pregunto? Sí. Oye, esa sería mi mamá, Chalito. Sí. Yo conozco a tu mamá, sí sería. Podría ser mi abuela también. También, no. O sea, de hecho, hay un poco de esa, o sea, yo tuve la suerte de tener abuelas hasta muy grande, entonces, tipo, también el personaje de Teresa está un poco construido desde la visión de mis dos abuelas, la mamá de mi papá y la mamá de mi mamá, que eran así, mujeres aguerridas, pero, ¿sabes qué? Ahora que volviendo al anterior, ¿qué alguna cosita hubiera agregado? ¿Sabes qué le hubiera agregado? Un nombre a la AK-47. O sea, estaría bueno que Teresa le hubiera bautizado de alguna forma, para también marcar un poco esa relación de amor, ¿no? O sea, eso me creo que me faltó. Sarajuana, ¿no es cierto? Sí, o sea, es perfecto. Para la reedición, te voy a tomar el consejo para cuando la dediquemos de nuevo, le voy a poner Sarajuana a la AK-47. Perfecto. Oye, Sebastián, y también este tono cinematográfico que tomas, ¿has pensado la posibilidad de hacer de este universo, de esta Villa Diamante, no sé, una serie, una película o algo por el estilo? Porque yo creo que sería muy interesante llevarlo también a ese otro nivel. Sería maravilloso, o sea, hola productores de Latinoamérica, no necesariamente de Hollywood, pero, bueno, Hollywood tiene más plata, pero, o sea, hola productores, estamos acá, los Oye, derechos están libres. Pero en Argentina están haciendo muy buenas producciones, de cine y de series también.
Lamentablemente en los últimos 2 años no, pero puede que esto cambie. Esperemos que así sea, Chalito. Sí. Sebastián, mira, hay algo que yo te quise preguntar y no me gustaría caer en el cliché de que cuál sería un final alternativo, porque creo que el final alternativo es el final que tenemos. De este. Pero tú, mira, me he metido sobre todo en temas recientes y eso ya es un tema un poquito, ahora sí que más técnico de la teoría de la literatura. Y quiero que tú me comentes esto porque tú mencionas, haces un recuento de varios autores, Dostoyevsky, Proust, Hayes, y luego haces esta sátira sobre qué significa ser culto, sobre qué significa ser este intelectualoide pozón que se sienta en el café a salvar al mundo mientras todo lo demás está ocurriendo y tú lo ves de dientes para afuera. Pero sí me gustaría saber tu opinión sobre qué significa. Tú lo mencionas, tu personaje lo menciona, supongo que tú también tienes una idea formada respecto del tema. ¿Qué significa escribir con literatura? Porque tal vez para muchos acostumbrados, bueno, ya acostumbrados al TikTok, ya ni siquiera a la novela sencilla, a otro tipo de entretenimiento, tal vez se enfrentan contigo, leen La abuela de Rambo y no encuentran ese hilo conductor que, bueno, no encuentran lo que tradicionalmente les gustaría encontrar, la historia, el nudo y que cierren. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es tu opinión sobre qué significa la literatura y qué es para ti crear, romper estos moldes, estas barreras tradicionales de lo que significa este contexto tan amplio de qué es literatura? Sí, mira, yo creo que, bueno, desde el formalismo ruso en adelante, ¿no? O sea, ¿qué es el hecho literario? ¿Dónde está el hecho literario? Bueno, el hecho literario aparece en el momento en el que el autor decide que eso que escribió es un hecho literario. Después podemos hablar de calidad mayor o menor, pero o sea, si el autor escribió algo y decide que eso es un hecho literario, lo es. El tema, después verá la crítica. Porque si yo me paro arriba de la mesa y leo el ticket del supermercado como si fuera un poema, lo estoy constituyendo como un hecho literario. Y a mí, en mi literatura, me gusta jugar con eso, con la pregunta constante, porque tampoco tengo una respuesta. De hecho, no hay una definición clara de qué es la literatura. Hay un montón de definiciones de qué es la literatura, pero no hay una que se diga es esto. De hecho, acá en las universidades se sigue enseñando, o sea, que está muy bien, formalismo ruso, etcétera, y por ahí no se renuevan las teorías literarias, no están enseñando teoría literaria moderna. Pero bueno, es una cuestión constante, y en mí es una pregunta constante: ¿qué es la literatura? Y el hecho de que yo haga estos juegos no quiere decir que cualquier cosa pueda ser, porque ahí está la paradoja, digo, cualquier cosa puede ser un hecho literario, pero no cualquier cosa es un hecho literario al mismo tiempo, ¿no? O sea, sí, más allá de que dependa de la intención del autor, porque también sí está el taller de barrio en el que la señora vecina va a tratar de contar su memoria de cuando era niña, y ahí está bien, son anécdotas redactadas bien, que redactar bien no es hacer literatura, pero sí, cuando uno tiene la intención de hacer literatura, puede practicar, porque también escribir es como ir al gimnasio. Si vos practicás en algún momento, el músculo agarra. Tenés que leer mucho. O sea, esa es la cuestión. El problema ahora con la velocidad, que hablabas de TikTok, o sea, se está perdiendo la concentración, porque todo el mundo lo que quiere es la cosa ya. Hay mucha gente que, como dijo Alejandro Dolina alguna vez, no quiere leer, quiere haber leído. Para decir, sí, yo sé esto, yo leo, pero no le importa el leer, sino que quiere haber leído, quiere saber, para tener tema de conversación, no sé qué. O sea, no, o sea, tomate tu tiempo, paremos el tiempo, sentate, lee. Y después también te dicen, no tengo tiempo. Sí, tiempo tenés porque es el mismo que gastás scrolleando huevadas con el celular. O sea, si ese tiempo, en vez de estar mirando TikTok, o sea, aunque sea media hora o 15 minutos, podés leer. Sí. El tema sí, es que estos aparatos con el que ahora nos están sirviendo en este momento, tengo mi teléfono ahí y estamos pudiendo intercambiar ideas en 3 países distintos. Eso es maravilloso, claro, pero a la vez también sirve para que nos distraigamos, para que estemos todo el tiempo atentos a cualquier gilada, nos mantienen adictos y nos distraen. Entonces también hay que cada tanto parar la pelota, paremos el tiempo, respiremos, tomemos aire y pensemos un poco hacia dónde queremos ir y larguemos el telefonito de la mano y agarremos los libros en físico, que son maravillosos.
Así es. Bueno, me fui un poco por las ramas, ¿no? Pero hablando de literatura, porque la literatura también es muy importante. Esto ya lo dije, ¿no? O sea, redactar bien no quiere decir hacer literatura, pero también se puede hacer literatura. Primero hay que aprender a redactar para después romperla las reglas, ¿no? Así como Picasso estuvo estudiando teoría del dibujo durante toda su vida y terminó siendo una paloma con 3 líneas. Pero el tipo sabía, no es que hizo la paloma con 3 líneas, que hay gente que lo dice, ay, eso lo puede hacer un niño de 5 años. Bueno, con escribir es lo mismo, tenés que leer mucho, hay que leer e instruirse. Y además, cuanto más lees, más vocabulario adquirís, cuanto más vocabulario tenés. Las palabras son la herramienta con la cual armamos nuestros pensamientos. Cuanto más palabras sabés, más amplio es tu vocabulario, más amplio es tu pensamiento. Y esto es lo que buscan con la adicción a los teléfonos y con los videojuegos y con las cositas estas con las que nos mantienen adictos todo el tiempo, ¿no? Como que pensemos cada vez menos. Y lo único que nos hace libres es el pensamiento, no esta libertad vaciada de contenido que traen desde el neoliberalismo. Así Totalmente. Es. Sebastián, nada más, y ya hicimos la pregunta fuera de la caja, ahora vamos a hacer la pregunta de la caja. ¿Cuál es tu personaje? ¿Quién dijiste? Este es mi personaje, Sebastián. Es que siempre los autores, o la mayoría de las veces, a veces es un alter ego, a veces es nuestro doppelganger que manufacturamos para meterlos dentro de la historia y decir lo que a veces no queremos decir o comportarnos como a veces no queremos comportarnos y nos metemos, caminamos dentro del mismo texto y nos movemos y hablamos y tal vez decimos algunas cosas que digo, ay, mira, esto lo quería decir, pero me aguantaba, pero no lo digo, tal vez esta crítica, esta sátira social, o a veces es introspección, porque a veces miramos hacia afuera, pero no miramos hacia adentro, y eso que criticamos en el exterior está también ahí, late y subyace sobre nuestra propia psique. ¿Cuál es? En algún momento, ¿hay algún personaje, Sebastián, uno con el que dijiste, ay, mira, lo utilicé, es mi avatar para... Todos, no uno. Comprométete y di uno. Sí, uno, claro. Sebastián. Todos todos los personajes tienen un poquito del yo real de Sebastián. Claro. La mayoría están inspirados en vecinos del barrio, en gente que conocí, en amigos, bueno, Teresa un poco en mis abuelas, pero todos tienen algún rasgo de mi personalidad. Igual si tengo que elegir uno, yo creo que sí, Teresa tiene mucho que ver conmigo, sobre todo por las reflexiones que hace Teresa. Igualmente, dentro de la novela, yo aparezco como yo. O sea, no me mencionan como Sebastián Bandelfelli, pero aparezco. De hecho, cuando van a ver al autor, soy yo. Entonces ahí sí aparezco literalmente. Pero si tengo que elegir un personaje con el que más me identifico y con su visión del mundo, que es un poco la mía, es Teresa. Teresa, claro, sí. Y este personaje fuerte, irónico, sarcástico, en cierta manera, creo que es fabuloso, Sebastián. ¿Qué te gustaría que el lector se pregunte después de leer este material, La abuela de Rambo? Mira, a mí lo que más me interesa es que el lector la pase bien. Que una vez que agarra el libro, primero que se enganche, ¿no? Porque también puede pasar que leen 2 líneas y abandonen el libro porque no es lo que estaban buscando. Igual también a mí me parece que cada libro tiene su etapa o su momento, ¿no? Tipo, a todos nos pasa que a veces agarramos un libro, ojeamos un poco y lo dejamos ahí, no nos parece, y por ahí 4 años después lo agarrás y lo lees entero de una sentada y te parece maravilloso, ¿no? Porque, claro. O sea, es eso, cada libro tiene sus tiempos. Y a mí lo que me interesa con lo que yo escribo es que primero contar una historia que a mí me cierre y que me parezca que es divertida, o sea, el libro que yo leería, con el que yo me podría divertir un rato, ¿no? Entretenerme. Después, en una segunda instancia, sí que el lector la pase lo mejor posible, que se divierta, que se entretenga, contarle que se sienta como, bueno, ¿no? Como que Cortázar hablaba de ese rapto momentáneo, ¿no? Que el texto hace del lector y que una vez que el lector sale de ahí, como que sale al mundo cambiado. Como cuando te metes en el cine, te apagan las luces, te ponen una pantalla y sos preso durante 2 horas de esas cosas. Bueno,
si se logramos un poco ese efecto de que el lector se meta y diga, wow, y no pueda soltarlo porque la acción es trepidante, porque le interesa, porque necesita saber cómo sigue, y la pasó bien mientras lo está leyendo, yo creo que el objetivo está cumplido. Ahora, en una segunda instancia, que es un poquito más profunda, porque así como es chistoso y sarcástico y está lleno de chistes, también es profundo, pero está oculto, ¿no? O sea, todas las reflexiones, los guiños, hay una cantidad enorme de guiños. A mí me gusta mucho hacer esos juegos como intertextos, ¿no? O sea, y metatextos. Tiene muchos links, pero toda mi literatura tiene muchos links a música popular, a música, o sea, también en todos los niveles. O sea, porque hay chistes que son bastante burdos y a la vez hay un montón de chistes que son un poco más intelectualosos. Y entonces hay como para todos los públicos, porque hay gente que lo ha leído y la mitad de los chistes no los agarró, y otra gente que ha leído y agarró otros chistes. Entonces también eso genera como una conexión, ese guiño con el lector. Bueno, si logro eso, que se entretenga, y después en un momento que un poco también sirva para la reflexión, ¿no? De, che, está bien, la pasé bárbaro, me reí, me entretuve, pero también es un poco cierto, te deja ese saborcito amargo de, sí, ok, pero también es un poco cierto esto, ¿no? Esos ataques externos constantes a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Bueno, si logro eso, ya está la tarea más que cumplida, ¿no? Yo creo que sí se logra, a pesar de que nos hablas de un contexto como Argentina, yo creo que muchos nos sentimos identificados, ¿no? De todo, y estos guiños así que yo dije, ay, es que todo esto yo lo pasé en mi niñez, en mi adolescencia, todo lo viví, y esa parte también me gustó muchísimo. Pero no solamente este material, Seba, sino también has hecho curaduría del material Ibris, que son, bueno, novelas inéditas de Alberto Laiseca. Platícanos un poquito, porque te vamos a comprometer al aire, deja ponerte a ti solo en la pantalla, para luego venir en una siguiente entrega para que nos hables al 100 de este libro, pero ¿cómo llegaste? Cuéntanos un poquito de la historia. Mira, yo hace muchos años estaba como en la búsqueda de un taller literario y tuve la suerte de encontrarme con un libro de Alberto Laiseca, El Jardín de las Máquinas Parlantes, que es una novela increíble, que tiene 750 páginas, pero es una novela muy, muy buena, donde aparece toda esta como visión medio delirante, también ya este estilo narrativo delirante que me llamó la atención, de hecho es el que más me ha influenciado. Y terminé haciendo taller con Alberto. Quizá algunos de los amigos latinoamericanos que escuchan y ven este programa reconozcan a Laiseca por los cuentos de terror en ISAT. De hecho, hoy están todos, las emisiones de ese programa están en YouTube, se pueden ver cuando quieran. Es cuentos de terror en ISAT, Alberto Laiseca, es ese personaje de bigotes que contaba un cuento de terror en 5 o 10 minutos, en un ambiente lleno de humo, que fumaba un cigarrillo atrás de otro. Bueno, Alberto se hizo conocido un poco por ese programa, pero también su obra literaria es muy importante. Es el autor de la novela más larga de la literatura argentina, que es Los Sorias, una novela que tiene 1400 páginas. De hecho, en estos momentos en la Biblioteca Nacional Argentina se está haciendo una muestra sobre su obra, que va a durar hasta junio del año que viene, o sea que cualquiera que esté de visita por acá y quiera pasar por la Biblioteca Nacional puede ir a ver la muestra sobre la obra y la vida de Laiseca, que está buenísima. De hecho, hay un libro mío también expuesto en esa misma muestra, porque Alberto me escribió el prólogo de mi primera novela. Bueno, y después de que él fallece, yo hice casi 13 años de taller con él, y en los últimos momentos de su vida yo fui un poco su asistente, más allá de las cuestiones literarias, ya era como asistente de la vida personal de Alberto, que me llamaba hasta para ir al supermercado. Teníamos una relación así como muy, muy cercana de una amistad. Bueno, y cuando él fallece, me convocaron desde Random House Mondadori como para hacer la curaduría de las reediciones de su obra. Entonces sacamos como un primer volumen que es Ibris, que trae 3 novelas, que está la primera novela que escribió en el año 68, que se llama Sindicalia, que la encontramos en un cajón, estaba inédita. Después tiene La Puerta del Viento, que es una novela sobre la guerra de Vietnam que él escribió. Esta sí había sido publicada en su momento, pero está descatalogada. Y Camilo Aldao, que es la última novela que escribió ya estando viviendo en un geriátrico, en sus últimos días terminó de escribir Camilo Aldao. Entonces hicimos
este volumen que se llama Ibris, que trae estas 3 novelas que hablan como un poco de sus obsesiones, y tiene un prólogo de Selva Almada, que también, o sea, en el taller de Alberto Laiseca, yo fui compañero de taller bueno, de Selva Almada, de Leonardo Oyola, también tuvo en unos momentos Gabriela Cabezón Cámara, o sea, varios de los escritores argentinos que hoy están publicando y dando vueltas por el mundo literario, han pasado por el taller de Alberto Laiseca, Leandro Valos Blacha también. Y después de hacer Ibris, también tuve la suerte de compilar los cuentos completos de Alberto Laiseca. Es un libro que ya existía, había salido en 2010, pero hicimos una nueva edición a la que le agregué unos 10 cuentos que encontramos también que estaban inéditos. Entonces es una edición nueva con material inédito. Y este año, en febrero de este año, Random nos convoca para escribir la biografía de Laiseca. Entonces fue un trabajo muy interesante, o sea, nos convocó antes, salió en febrero de este año el libro, que no tengo una copia acá para mostrarles, pero que se llama Laiseca, el maestro, y es una biografía colectiva que escribimos entre 5 personas, es un libro escrito a 10 manos, fueron 2 años de arduo trabajo, y también es muy loco que seguimos siendo amigos los 5 después de haber escrito un libro entre 5, porque fue todo un tema, el combinar una única voz narrativa para contar la vida de quien fue nuestro maestro. Entonces, desde los 5 que fuimos, ese último grupo de taller, porque la editora de Random nos dice, si alguien tiene que escribir la biografía de Laiseca, tiene que ser ustedes como grupo. Bueno, eso fue un libro que se le ocurrió a ella. Y bueno, entrevistamos a un montón de gente que lo conoció a Alberto, viajamos a Camilo Aldao, a su pueblo, que de hecho me estoy yendo, ahora mismo termino de hablar con ustedes, y me voy a retirar a tomar un colectivo para ir a Camilo Aldao, que es el pueblo de Laiseca, porque vamos a presentar esta biografía de la que te estoy hablando, mañana a la tarde. Bueno, y salió en febrero de este año, se llama Laiseca el maestro, y nos pusimos como nombre, porque no podíamos poner 5 apellidos en el lomo del libro, Chanchín. Como el nombre colectivo del autor es Chanchín, porque él nos llamaba cariñosamente los chanchines. Entonces usamos ese mote, como bueno, o sea que si googlean Chanchín va a aparecer Laiseca el maestro, la biografía, que es un libro que, bueno, se está circulando bastante, ha tenido una gran repercusión en prensa, y es una manera, creo, de acercar lectores a la obra de Laiseca, porque nosotros contamos la vida de él desde como nosotros lo conocimos haciendo taller, ya siendo un escritor consagrado. Entonces tuvimos que investigar bastante para contar desde atrás, desde su infancia, la vida de este personaje. Que un trabajo muy arduo. Es un personaje muy importante, sí, fue un trabajo bastante arduo, 2 años de trabajo, pero el resultado, la verdad que vale la pena. El libro, estamos muy contentos con el libro que hicimos, y ahora estamos presentándolo, girando con un poco por las provincias de Buenos Aires y Argentina, algunos pueblos, presentando este libro. Pues ahí ya te estoy comprometiendo aquí al aire, para que regreses y platicar ampliamente de todo este trabajo tan interesante. Yo te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros el día de hoy. Oye, platicar contigo, conocerte un poquito más, ¿no? Después de haber tenido la oportunidad de leer La abuela de Rambo, mira, la verdad es que estoy fascinada por esta parte, y que no sea ni la primera ni la última, ¿eh? Ya me acabas de decir que sí vas a regresar. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, como habrás visto, soy bastante parecido a Teresa. Es la manera de pensar, por lo menos. No físicamente, pero... Bastante. Así que te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí. Y bueno, antes de terminar, ¿dónde podemos todo lo que tú has escrito, si hay la oportunidad de encontrarlo, no sé, en Amazon, a lo mejor los que no estamos en Argentina, que haya posibilidad en diferentes partes del mundo? Para los que no están en Argentina, no sé si Amazon, pero por quizá Mercado Libre sí. Ok. Y a través de las páginas de la editorial, yo ahora estoy como tratando de aunar mi obra en una editorial, y no tener los libros desparramados. De hecho, el año próximo, Diamante, que es una novela que había salido por otra editorial y ahora está descatalogada, la vamos a reeditar el año próximo. O sea que La abuela de Rambo, Choripán Social y próximamente Diamante se consiguen por la editorial Milena Pergamino. Pueden buscar la página web de la editorial. También están por Mercado Libre si lo googlean. Me pueden seguir a mí en redes sociales y cualquier cosa, o sea, soy de responder muy rápido los mensajes por Instagram.
O sea que si Perfecto. están viendo esto que les llegó a través de algún video de Instagram, me pueden seguir, que también está buenísimo que me sigan, y si me mandan mensajes, los respondo bastante rápido para conseguir los libros y eso. Y también a través de la página web de Salvaje Federal, que es una librería, que es la librería de Selva Almada, una librería online, que se dedica a la literatura del interior de Argentina, no de Capital Federal, sino como de las provincias, y como Milena Ok. Pergamino es de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, se consiguen en Salvaje Federal mis libros también. Perfecto, pues mira, ahí está, lo vamos a poner también ahí en los comentarios, pues para que tengan la oportunidad de acercarse, conocerte un poco más si todavía no han tenido la oportunidad. Y pues nos vemos en una siguiente edición, Sebastián. Ya estás Por comprometido, ¿te supuesto. parece? Me encanta. Se la he pasado muy bien, así que muchísimas gracias por esta oportunidad de mostrar también a hermanos latinoamericanos mi literatura. Gracias. Así es. Y no solamente aquí a Latinoamérica, sino en Canadá, Bueno, Estados Canadá. Unidos, España y de todos los lugares desde donde se estén conectando. Muchas gracias por esta nueva edición Gracias. de Canadá en Palabras y nos vemos la siguiente semana con más sorpresas. Nos vemos, Sebas. Bye. Cuéntame un libro es un lugar donde las palabras se encuentran con las personas, donde los autores nos revelan no solo sus libros, sino sus pasiones, sus luchas, sus sueños. En estos años hemos conversado con grandes escritores, visitado rincones mágicos y sobre todo hemos crecido junto a una comunidad que cree que los libros sí pueden cambiar vidas. Gracias por caminar con nosotros estos 9 años. Porque mientras existan libros, tendremos mucho que contar.